Bienvenidos a un espacio más de la Facultad de Ciencias de la Salud de Universidad Galileo, sede en San Marcos. Pues mi nombre es Meili Cifuentes, será un gusto poder estar con ustedes. Pues hoy les vamos a compartir un tema muy importante, siendo el de trastornos de comportamiento en adolescentes. Para esto tenemos a un invitado muy especial, licenciado, mucho gusto en tenerlo acá. El gusto es mío. Mi nombre es Luis Armando Fuentes Díaz, soy psicólogo clínico y pues vamos a trabajar este tema, ¿verdad? Que es un tema muy especial y esperemos que pues apoyemos, ayudemos y que las personas que hoy están con nosotros puedan aclarar las dudas que tengan desde donde se encuentran. Así es, licenciado, pues le cedo el tiempo a mi compañera. Gracias por el espacio, soy Jacqueline Lisbeth Baltasar Tema y pues ahorita vamos a hablar lo que es el trastorno de adolescentes. Bueno, nuestra conducta es la única prueba de la sinceridad de nuestro corazón. Licenciado, quisiera preguntarle, ¿qué son los trastornos del comportamiento en adolescentes? Bueno, los trastornos del comportamiento podríamos decir de que es una distorsión de la conducta. En cierta manera, como el ser humano vive por etapas, entonces hay en la adolescencia, pero hay también en la niñez y hay en la adultez. Pero hoy nos vamos a enfocar en la adolescencia y esa distorsión que muchas veces vamos a notar en los jóvenes, en diferentes aspectos, en diferentes áreas donde ellos se desenvuelven y causa dudas posiblemente a la familia, a los amigos, a los compañeros de estudio, porque alguien se comporta de determinada manera, ¿verdad? Pero esto, yo creo que conforme vayamos avanzando vamos a ir entendiendo por qué es que alguien se comporta no como quizás debería comportarse, pero es que hay un origen, hay un factor que influye dentro de la conducta de los jóvenes. ¿Y qué ocasiona los trastornos mentales? Bueno, cuando estamos hablando de la etiología, ¿verdad? El origen, lo que va a causar un trastorno mental a nivel general, puede verse desde dos factores, posiblemente dos que nosotros vamos a tener muy en cuenta, todas las personas, más los que estamos en el área de la salud, vamos a tomar en cuenta que existe la parte biológica. Ya nosotros nacemos con cierta predisposición, podríamos decirlo así, pero también va a influir la parte social, o sea, el ambiente donde se desenvuelve un adolescente. Y es un factor muy importante también, pero que se conjuga para que pueda causar de alguna manera un trastorno, pueda notarse un trastorno en un adolescente. De estas dos causas son las que podríamos decir como más comunes. Licenciado, ¿y a qué edad se empieza a presentar la sintomatología en los adolescentes? Muy bien, yo creo que conforme se va haciendo el cambio de etapa, ¿verdad? De la niñez a la adolescencia, estamos viendo entre unos 10, 11 años, comenzamos a notar que ya hay cambios en la conducta. De hecho, pues el niño ya puede tener algunos síntomas que se van a, si no son tratados, van a tener que tratarse en la adolescencia. Entonces, pero estamos hablando que ya un adolescente, 10, 11, 12 años por ahí, ya estamos viendo que ya hay ciertos síntomas y signos, posiblemente, porque vamos a distinguirlo así, ¿verdad? Ustedes que trabajan o tienen la formación en este aspecto de la salud, es que los signos son los que el niño o el jovencito va a estar como manifestando a través de sus molestias, sus inquietudes, pero los síntomas es lo que vamos a observar todos, ¿verdad? Porque alguien hace determinada cosa o se comporta de determinada manera. Entonces, las edades están ahí, ¿verdad? En esa transición entre los 11 y 12 años, que es la etapa en que inicia la adolescencia. ¿Y cómo podemos identificar este trastorno a una persona? Bueno, vamos a decir de que hay una conducta normal, ¿verdad? Donde cómo nos comportaríamos nosotros ante una situación y cómo no se comportaría alguien ante esa misma situación. Por ejemplo, pongamos lo que es la ansiedad, por ejemplo, que es uno de los trastornos que afecta bastante a los jóvenes. Entonces, la ansiedad, podríamos ver que algún joven se va a preocupar de más en alguna situación que tenga que hacer, por ejemplo, a futuro. Pero
que es normal que todos nos preocupemos por algo. Yo qué sé, de repente un estudiante de 12, 13 años está en básico, tenga que presentar una exposición en clases, hablando de clases, ¿verdad? Entonces se va a sentir ansioso, se va a sentir preocupado. Y eso es normal, podríamos decirlo así, porque ahí estamos manifestando nuestras emociones. Lo que no es normal es que yo me preocupe como adolescente de situaciones que no vayan a pasar. Por ejemplo, ya a mí me dijeron que voy a exponer la otra semana, pero el adolescente comienza a pensar, bueno, y si expongo dentro de 3 semanas, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo voy a hacer cuando esté en segundo básico, cuando esté en tercero básico? Comienza a preocuparse de un futuro que posiblemente nunca llegue a suceder. O sea, todo eso que esté pensando, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si sucede tal cosa? Entonces estamos viendo que su pensamiento comienza a cambiar. Y no solamente va a cambiar su pensamiento, sino va a cambiar también la actitud. Vamos a ver a alguien con miedo, aunque nunca quizás vaya a suceder lo que esté pensando. Entonces, como poder identificar, ¿verdad? Que, por decir este ejemplo, es de la ansiedad, que el adolescente en cierta manera se está preocupando de más. No sé a cuántos jóvenes, no sé si, por ejemplo, en casa algún adulto podrá notar que su hijo está preocupado de más. O los compañeros ven que sus amigos están preocupados de más, ¿verdad? Así como, ¿y qué le estará pasando, verdad? Y se preocupan muchas veces por algo que no va a pasar, porque es normal preocuparse por algo que va a pasar. Si yo ya sé que la otra semana voy a tener por ejemplo, un jovencito que va a tener una evaluación, pues se va a preocupar, y eso es normal, digamos, dentro de la conducta normal. Pero ya cuando tiene ciertos síntomas, comienza, ¿verdad?, que de la angustia, comienza a tener palpitaciones, y comienza a sudorar, y comienza a tener hasta otras circunstancias que van a trastornar su vida, el sueño, por ejemplo, ¿verdad? Porque la otra semana o dentro de 2 semanas voy a tener una evaluación. Entonces estamos viendo que no está teniendo como una confrontación adecuada a lo que está previendo. Pero si las personas o los adolescentes se preocupan por algo que sí va a pasar, podríamos decir que hasta cierta forma es normal. Si algo no va a pasar, pero se está preocupando, ya comienza a sufrir de antemano una situación que más son ideas que están dando vueltas. A todo esto, licenciado, ¿existen diferentes tipos de trastorno del comportamiento? Claro. Ya si se puede notar en los niños, pues se va a ir notando también en los adolescentes. Por ejemplo, que he mencionado, ¿verdad? La ansiedad, la depresión. ¿Cuántos no habrán escuchado en algún momento la depresión? Y otro de los factores, digamos, otro de los trastornos quizás un poco más comunes es cuando un adolescente comienza a tener problemas con la alimentación. Por ejemplo, la anorexia o la bulimia, y entonces se preocupan, los padres se preocupan principalmente, ¿verdad? Se preocupan los padres en la casa, la familia se preocupa si alguien tiene un trastorno de esta naturaleza. O por ejemplo, el consumo de sustancias. Un adolescente que esté consumiendo alcohol o alguna sustancia, por ejemplo, algún alucinógeno o alguna droga o algún medicamento que posiblemente no le hayan recetado, pero que le está causando alguna adicción, porque hay medicamentos que pueden causar alguna adicción. Entonces, el tener el consumo de alguna sustancia también es otro trastorno que puede afectar a los adolescentes. También la hiperactividad. A veces hemos pensado que los niños son los únicos hiperactivos, ¿verdad? En la escuela, en parvulitos o el niño de primaria, pero no. Hay adolescentes hiperactivos también. ¿Y por qué no mencionarlo, verdad? Si esta es una etapa previa a la juventud y a la madurez. Hay jóvenes y adultos hiperactivos. Entonces, pero ya se manifiesta ahí dentro de lo que es la adolescencia. Y también, pues, tenemos que hay fobia social. ¿Cuántos jóvenes en algún momento no habrán notado, verdad? Que tienen, cuando hablamos de esta fobia social, es que a veces, pues no quieren compartir con otros jóvenes,
les gusta más estar en su habitación, o si les ponen a trabajar solo, pues mucho mejor. O sea, son algunos de los trastornos que van a afectar a los jóvenes. Estamos hablando de los adolescentes. ¿Y cuáles serían los signos y síntomas que puede provocar este trastorno? Bueno, digamos que los signos y síntomas son como factores visibles, ¿verdad? Los signos van a ser factores visibles. Visible cuando digo, por ejemplo, de cómo va a ser visible en la ansiedad. Por ejemplo, cuando el joven está sudorando, se pone nervioso. Ese es un factor visible y es un signo. Tiene palpitaciones, o cómo voy a ver si un joven está deprimido, por ejemplo, ¿verdad? Ya no va a querer salir de su casa, posiblemente. Si antes le gustaba ir a jugar fútbol, ya no va a querer ir a jugar fútbol. O la señorita, pues si antes le gustaba compartir con sus compañeras, porque ya está cayendo en la depresión. Estamos notando, ahí están los signos, estamos notando que ya no realiza las mismas actividades. Entonces, de tal manera que los que están alrededor sí se dan cuenta que está pasando. O por ejemplo, estamos hablando de que hay jóvenes que están consumiendo sustancias y que los padres los comienzan a notar. Y dice, bueno, y estamos notando de que pues entró con un olor a alcohol, por ejemplo, ¿verdad? O que está entrando con algún olor a cigarrillo o alguna otra sustancia que desconozca el papá. Y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? Sus pensamientos van a ser diferentes. Quizá en algún momento con el consumo de alguna sustancia vaya a alucinar el joven. Y si los padres no están enterados de eso, pues algunos piensan, ¿qué le estará pasando a mi hijo? Peor si le están haciendo algún amarre. Algunos a veces piensan así como una forma fantástica de creer de que hay un origen diferente. Pero esto, o sea, ya ahora viene. ¿Por qué vemos los signos y los síntomas? Porque sí hay un origen. O sea, ¿qué está causando eso? ¿Qué causa de que yo esté, por ejemplo, haya caído en depresión, que sería uno de los trastornos? ¿Qué causa? La pérdida, por ejemplo. Un joven podría caer en depresión por perder un curso. Puede ser que sí, puede que no, que tanta importancia le dé. Pero muchos jóvenes caen en depresión, que sería entonces la causa, podría ser la causa por ejemplo, una ruptura de amistad. Si un jovencito rompe la relación de amistad con una amiga, por ejemplo, o la amiga rompe la relación de amistad con un amigo, ¿qué tan fuerte era el vínculo? Entonces sí, ese puede ser un origen para detonar un trastorno. También el grupo social puede causarnos por ejemplo, algún trastorno. Yo creo que cómo nos acepta el grupo, muchas veces va a suceder de que si no nos acepta de la manera que nosotros creemos como adolescentes, puede causar, por ejemplo, decíamos la fobia social, ¿verdad? Es que yo no me siento bien en el grupo porque no se juntan conmigo. Entonces, ya aquí estamos viendo como que hay un origen social, un origen del ambiente. Independiente si el niño cómo se haya venido formando, o sea, el adolescente cómo haya sido su desarrollo infantil, cómo haya sido su niñez, cuánto afecto le dieron sus papás o sus cuidadores, porque a veces no son los papás los que están cuidando, ¿verdad? En nuestros medios hay muchos que cuidan y que no están cuidando a sus hijos, por ejemplo, los tíos, los abuelos, o la señora que hace los oficios en la casa. Muchas veces es quien pasa cuidando al niño. ¿Cómo ha sido cuidado ese niño? Y eso puede afectar también la forma en que se va a desarrollar la personalidad del niño ya como adolescente, y más la parte biológica, ¿verdad? Que ya es una parte que ya viene una carga emocional, cómo va a enfrentar las situaciones que se le van a presentar durante la vida. Entonces, pero sí, puede darse un origen desde esos ambientes. Se puede notar en los cambios de conducta, y por eso es que si los que están alrededor de un joven, una señorita, no notan los cambios, posiblemente no le están poniendo atención. Y puede ser que estén en la misma casa,
o el maestro en la escuela puede notar los cambios en sus estudiantes. Y eso me faculta a mí para poder brindar ayuda, ¿verdad? O, bueno, en el caso de ustedes, ¿verdad? Que están en la Facultad de la Salud, un paciente que llega a un centro de atención o los centros de salud, ¿verdad? Vamos a notar, aún así, aunque no seamos psicólogos de profesión, pero como estamos en la salud, vamos a notar un cambio en la forma de expresarse, vamos a notar un cambio en la postura de la persona. Alguien con depresión no anda con el cuerpo erguido, por lo general está decaído. Vamos a notar cambios en su lenguaje, vamos a notar cambios en la narración de lo que nos va a contar. Vamos a notar que trae dolores, o sea, esos serían algunos síntomas, ¿verdad? De repente va a llegar alguien y decir, mire, señor, mira que yo tengo dolor de estómago. Alguien dice, seguro los tacos le hicieron mal, ¿verdad? Pero no, hay algo psicológico atrás. Y cuando se dice que hay algo psicológico, no es que lo esté inventando, porque a veces los papás, o a veces los maestros, o a veces otras personas dicen, el joven lo que tiene es algo psicológico. Y lo que le están dando a entender es como quien dice, el joven se lo está inventando. Pero cuando decimos algo psicológico, de verdad tiene mucha énfasis eso, en que cuando se dice algo psicológico, quiere decir de que hay una influencia dentro del pensamiento y las emociones de ese joven. Algo está haciendo de que cambie ese pensamiento, que cambie esa emoción y que se refleje en la conducta. Entonces, a mí me duele algo, pero es psicológico, sí. Quiere decir que algo está pasando en mis pensamientos. Ya no estoy pensando igual como la semana pasada. Entonces, vemos el origen, vemos que hay señales, hay signos, hay síntomas, lo que el joven va a manifestar. ¿Qué hacemos, verdad? ¿Cuáles serían, licenciado, los factores que influyen en esto? En, como usted mencionaba, muchas veces es en decir, hoy pienso diferente, me siento diferente, ¿a qué se debe o por qué se debe? Fíjese que para que uno, o sea, quien está metido en digamos, en este trastorno y que de alguna manera pueda, como decirse, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué está pasando? Es que también el joven hay que ayudarlo a que descubra por qué le está pasando eso. Como les decía, por ejemplo, muchos jóvenes se enamoran. Vamos a eso, ¿verdad? Vamos a ese punto que le pasa, que nos pasa a todos, podemos decir, en la adolescencia, ¿verdad? El que se enamora, por lo general, pues crea un vínculo, ya sea el joven o la señorita. Pero algunos jóvenes, a partir de su crianza, a partir de la experiencia que tienen en el grupo, en una relación llegan a pensar de que esa relación es la primera y la única y la última, y ya no va a haber otra. Entonces, ¿cómo toman ese evento? Porque el mismo evento, otro joven no lo va a tomar igual. Pero, por ejemplo, se rompió la relación. Entonces, algún joven que haya, por ejemplo, sido criado de cierta manera, con afecto, veamos este factor muy importante para quienes tengan niños en casa, ¿verdad? Que haya sido criado con afecto, con cariño, con amor. Cuando llegue el momento de una situación difícil, lo va a saber, digamos, afrontar mejor que un joven que haya sufrido carencias. Entonces, en este punto es de que el origen podría ser también cómo haya sido creado o criado el niño. Y de esta manera, ¿cómo va a enfrentar el adolescente? Y lo enfrentamos todo de diferente manera, empezando con el pensamiento. A partir del evento, ¿cómo veo yo eso? ¿Qué pienso de eso? ¿Que se acabó el mundo? ¿Pienso que ya no va a haber otra persona que se fije en mí? Si yo soy un adolescente, voy a pensar de que, pues de seguro, esa fue mi única oportunidad en la vida. A contrario de que tiene una buena salud mental, va a pensar, bueno, esto me sirve de experiencia, veamos en la siguiente relación cómo me va a ir, cómo cambia, ¿verdad? A partir de los pensamientos también. ¿Usted cree que la discriminación es un factor que también influye el trastorno? Va a influir, y voy a volver a retomar, si el niño ha tenido carencias,
ese adolescente de niño tuvo carencias de afecto, por ejemplo. Para nosotros es bien importante una relación de grupo, porque de hecho pues somos seres sociales. Y si mi grupo no me acepta, ¿quién me va a aceptar? Ahora, si en casa yo fui aceptado, por ejemplo, mi papá, mi mamá, mis hermanos, si ese grupo no me acepta, el grupo secundario, por ejemplo, un grupo de escuela, no me acepta, pero yo tengo los elementos y tengo la experiencia para decir, bueno, no me acepta este grupo, yo puedo. Como oí una vez un niño que dijo, mira que a mí no me aceptaron en el club, dijo el niño, ¿verdad? Que ya está formando clubs, ¿verdad? No me aceptaron en ese club, entonces yo hago mi propio club. O sea, tienen las herramientas básicas porque ya en su niñez ha recibido ese afecto en el primer grupo, que es la familia. El primer grupo. Pero si mi primer grupo me ha tratado mal, ojo ahí a la familia. Si ese primer grupo me ha tratado mal, obviamente si otro grupo me trata mal, eso va a influir bastante en mi autoestima, en mi desarrollo y que yo pueda quizás padecer algún trastorno, como de los que hemos mencionado, pero sí influye, porque un grupo realmente me da mi seguridad. Imaginemos, ¿verdad? Que si estamos solos en algún momento y yo tengo apoyo de mi grupo, yo los llamo, yo les escribo y me apoya, pero ¿y si no? Y eso influye hasta fisiológicamente, ¿verdad? ¿Con quiénes cuento? Si yo les preguntara a los que me están viendo o a ustedes, ¿quiénes son los más cercanos a ustedes? Los papás. Ajá, y entonces comenzamos a pensar, sí, ¿verdad? Ya. Y podemos contar, aparte de los papás, otros 5 más. Y entonces ya nosotros llevamos la cuenta, ¿verdad? Y dice, ahí está mi primer grupo. Pero un grupo, si me trata mal, y si yo he sido tratado mal, ya en el grupo primario, ¿verdad? Realmente es como que estoy siendo candidato a un trastorno ya. Licenciado, ¿cuáles son los trastornos más comunes que se pueden presentar durante la adolescencia? Bueno, hay más comunes, por decir así, que a cualquiera le podría pasar, ¿verdad? Exacto. Estamos hablando de ansiedad y depresión. Ansiedad y depresión. O sea que esto se podría decirse como más comunes porque en cualquier momento nos ponemos tristes. Ahora, ¿qué pienso yo de esa tristeza, verdad? O sea, yo me puedo poner triste porque perdió el Barça. Vale. Puedo ponerme triste porque perdió otro mi equipo, ¿verdad? O me puedo poner... Pero si yo puedo afrontar bien esa situación, no hay pena. O sea, el asunto es que se desborde la tristeza. Entonces muchos jóvenes a veces piensan que ya no hay otra solución ante la pérdida de su equipo, de sus amigos, de la novia, de su... lo que sé, ¿verdad? Alguna situación, tenía una idea, tenía un proyecto o el examen. ¿Cómo va a afrontar eso? Entonces la depresión es uno de los factores, digamos, un trastorno más común. Y la ansiedad, que es la otra, ¿verdad? El otro trastorno que de alguna manera lo padecemos muchos, bueno, jóvenes, niños y adultos, que serían los más comunes, ¿verdad? Porque en la ansiedad, pues lo que estamos haciendo es como imaginar miedos, y cuando se nos desborda esa situación, ¿verdad? Entonces, de miedo ante una situación que no vaya, si va a suceder, pues qué bueno, porque nos preparamos. Si a usted le dijera, mire, van a tener una cita hoy a ciegas, ¿verdad? En el parque. Y usted comienza a sentir así como que, ¿qué va a pasar, verdad? Y comienza a sentir hasta palpitaciones. Esa es ansiedad. Pero cuando se desborda eso, cuando uno no puede controlar, entonces cae en el trastorno de ansiedad. Porque tener miedo y tener tristeza es normal, son nuestras emociones. Pero cuando se nos desbordan, que serían los más comunes. Y de ahí ya podríamos estar hablando los otros, ¿verdad? Que quizás, que otro que podría irse ahí como dentro de, tal vez secundario, ¿verdad? Estamos hablando de trastornos alimenticios. La anorexia y la bulimia. Y muchas señoritas sufren por eso, porque creen que no van a ser aceptados en su grupo, como decía hace un momento, ya que no va a ser aceptado en su grupo, o en el grupo que se imagina que va a aceptar porque tiene unos kilos de más. Y al final, o sea, eso está en el pensamiento. O
Por ejemplo, hay personas que están haciendo una dieta muy restrictiva sin darse cuenta que están dañando su cuerpo. Entonces hay que guardar el equilibrio, por supuesto, pero es otro, los trastornos alimenticios son otros. Y tal vez así ya seguidamente, ¿verdad? A las señoritas podríamos decir que es uno de los géneros que les afecta más esto. Posiblemente hay jóvenes que les vaya a afectar. En el caso de los jóvenes o los varones, podría ser que va a afectar un poco más lo que es el consumo de sustancias. Porque a veces hay que mostrar que somos valientes, hay que mostrar que mis amigos me admiren. Y entonces no me importa que diga papá o mamá en la casa, que sufran. Pero yo les tengo que demostrar a mis amigos que yo sí soy valiente, que yo puedo tomar cierta cantidad de alcohol, que yo puedo fumarme cierta cantidad de cigarrillos. Y no me doy cuenta que estoy cayendo ya en un trastorno. Pero, digamos, de importancia, podríamos ver que la tristeza está más como metida así, ¿verdad? En la juventud. Pero no solo en ellos, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver adultos también que están deprimidos, ¿verdad? Pero es más fácil identificar el adulto todavía. El joven trata de disimular, pero es evidente. ¿Y qué diferencia hay la depresión en un adolescente con un adulto? La depresión, podríamos decir de que sería la diferencia que vamos a encontrar entre adolescentes y adultos es en cuanto a la edad. Porque como estamos, por ejemplo, viendo de que el adolescente está entre 12, 13 años, hasta la adolescencia va a llegar hasta los 19, 20 años. Entonces, ¿cómo va a enfrentar esa depresión el adolescente? El adolescente tiene herramientas, pero tiene pocas herramientas para enfrentar. Por ejemplo, puede ser que en algún momento no sepa qué hacer ante una situación. En cambio, el adulto ya tiene más experiencia, tiene más, digamos, más herramientas. Ha conocido, por ejemplo, cómo afrontó su amigo o algún familiar a alguna situación de depresión. Entonces tiene más experiencia para enfrentar cuando le toque. Porque aquí a que digamos algunos, no, yo nunca voy a pasar por eso, pues depende muchas veces de nuestra personalidad, de cómo vemos las cosas, y vamos a caer en algún momento, pero vamos a volver a levantarnos. En cambio, a veces el adolescente, por su misma edad e inexperiencia, muchas veces piensa que ya no se puede levantar de esa situación. Licenciado, ¿usted considera que el alta autoestima puede influir en todo esto, o también el baja autoestima tiene más influencia sobre el trastorno del comportamiento? Pues la autoestima influye, definitivamente es otro de los elementos, porque sería como decir, es una de las herramientas con que cuentan las personas, cuánta autoestima tiene, y a veces nosotros le ponemos eso, ¿verdad? De que alta o baja autoestima, pero por lo general en lo que se habla de salud mental siempre va a ser qué tan saludable es la autoestima, ¿verdad? Porque a veces, si nosotros le vemos baja autoestima o alta autoestima, estamos viendo de dos tipos de trastornos también. Entonces, la línea, digamos, media es la autoestima saludable. Porque alguien, podríamos pensar, yo tengo alta autoestima, y podríamos estar cayendo en un trastorno de personalidad. Un trastorno de personalidad, por ejemplo, algún histriónico o algún narcisista, ¿verdad? Porque digo, yo me siento así como que mi autoestima está súper, yo soy mejor que todos, y entonces yo me quiero. Yo conocí a una persona que se da besitos así solito, yo me quiero mucho, y es que yo soy mejor que los demás, y uno dice, ¡qué alta autoestima! Estaríamos viendo posiblemente rasgos de personalidad narcisista, que no es malo ser narcisista, o sea, rasgos. Pero yo caigo en trastorno, es otra cosa, porque solo existo yo, y todos me tienen que hacer caso, todos me tienen que querer, todos me tienen que admirar. Yo soy el centro si soy histriónico. Y lo confunden muchos con alta autoestima. Pero lo ideal es autoestima saludable. ¿Qué quiere decir? Que una autoestima saludable es que yo evalúe primero. ¿Cómo soy? Tengo que conocerme. ¿Cómo soy? Por ejemplo, pues yo quisiera medir 1.90. Todos quisiéramos, licenciado. Todos quisiéramos medir 1.90. Yo antes quería, por ejemplo, yo les digo, ¿verdad? Porque es lo que a mí me pasó en un momento.
Yo digo, ¿por qué no subo un poquito más de peso? Yo he pesado 130 libras. Casi he mantenido eso, pero un tiempo que dije, ¿por qué no subo a unos 150? Yo tenía amigos un poquito así como que más rellenitos, yo quería ser así. Pero cuando uno comienza a entender que la parte biológica, esa es la parte que me heredaron a mí, y que yo acepte eso, yo digo, pero si en mi casa todos son así como que tampoco medio, ¿verdad? Ni tan rellenitos, ni tan altos, ni... aceptación. Cuando yo llego a la aceptación, cuando yo conozco mi contexto, cuando yo conozco quién soy, cuando yo conozco qué puedo hacer, porque puede ser también otra cosa. Yo quisiera hacer lo que hace un futbolista, pero si yo no tengo esas habilidades, o yo quisiera ser un gran músico, un gran guitarrista, pero si no yo no he practicado, entonces tengo que saber con qué cuento y decir, bueno, yo acepto lo que tengo, puedo desarrollar habilidades. Claro, si yo me lo propongo. Y ahí es donde se mantiene entonces la autoestima saludable. Sé con qué cuento, sé quién soy, sé lo que tengo y sé lo que puedo compartir con los demás. Quiero más, debo trabajar en eso. Pero si no, entonces de repente yo me voy a imaginar qué es lo que pasa en muchos trastornos. Que yo me imagino, en un trastorno por ejemplo, alimenticio, yo me imagino que tengo mucho o no tengo nada. En un trastorno de depresión pienso que no voy a salir de eso, que esa pérdida que tengo fue lo peor de mi vida, ya no puedo salir. Y no es cierto, son situaciones de pensamiento donde yo estoy errado. Entonces, aceptar lo que tengo, aceptar que quizás yo no soy tan guapo, ¿verdad? Como se puede decir, pero tampoco, ¿verdad? Eso significa que sé con lo que cuento y con eso yo voy a llevar una vida saludable. Pero si al contrario, yo quisiera lo que no tengo, yo quisiera, como vuelvo a repetir, yo quisiera medir 1,80, 1,90, yo quisiera, yo qué sé, tener 2 o 3 doctorados. Si no me he esforzado, hay cosas que voy a poder lograr, hay cosas que ni porque yo que haga no voy a poder hacerlo. Entonces, pero saber con qué se cuenta y aceptar eso, mantiene una autoestima saludable. Y eso es esto podríamos decir que es una herramienta fuerte para que el joven o el adolescente en sí y el adulto salga cuando lleguen momentos difíciles, pueda salir avante. ¿Cuál sería la ayuda que nosotros como personal de salud propiamente le podemos brindar a una persona que está atravesando ese momento difícil? Porque no lo podemos en cierta parte aceptar como un momento bueno cuando estábamos pasando un proceso malo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a apoyar a esas personas? Excelente pregunta. Y es que todos los que estamos en salud quisiéramos hacer muchas cosas, ¿verdad? Y de hecho, pues ha de estar dentro de la formación, por ejemplo, en el área de salud, como enfermería, como psicología, como en estas áreas, ¿qué podemos hacer por los demás? Y hay, digamos así, hay ciertas herramientas con que debemos contar y que también pueden contar los que están pues en casa, aunque no sean personal de salud, ¿verdad? Pero que están interesados en ayudar. Por lo general, nosotros tenemos que ser más observadores, ¿verdad? Si queremos ayudar a alguien, un poquito más observadores, porque puede ser que el de la par le esté pasando algo, pero nosotros no nos dimos cuenta. Y no es que no nos importe, sino que a veces no practicamos un poquito la observación o no nos interesamos en otra persona. Entonces, observadores, un poquito de interesarnos más en nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, ¿qué puedo yo hacer si soy personal de salud? Por ejemplo, preguntas como ¿cómo se siente? ¿Verdad? ¿Cómo está hoy? ¿Le duele algo? ¿Quiere contarme que le pasa algo? Y muchas personas con 2 o 3 preguntas como estas comienzan a decir, viera, señor, viera que sí, me siento. Hay quienes eso estaban esperando, que alguien les preguntara cómo se siente. Pero tenemos que tener una habilidad que esa la podemos desarrollar, que se llama escucha activa. Porque algunos somos buenos para preguntar, pero no queremos escuchar más. ¿Cómo se siente hoy? Mejor si solo me dice bien, ¿verdad? Porque ya no quiero escuchar más. Pero cuando me dice, viera, que hoy
pues la verdad que me siento así, me siento triste, me siento esto, me enojé, viera que... Y usted dice, ay, ¿por qué le pregunté? Solo con que atraviese ese pensamiento en una persona, viera que cambia la estructura física y quien está contando lo que le ha pasado capta si la persona está interesada o no en la respuesta que está dando. Entonces dice, fíjense que nosotros somos tan especiales, somos seres muy maravillosos que podemos ayudar con nuestra actitud, aunque no digamos nada, porque muchos a veces lo que queremos es, ya sé, yo le voy a decir esto, es que yo le voy a dar una serie de consejos, y a veces el que me está contando sus penas no quiere consejos, quiere sacar lo que le está pasando. Pero si me pide un consejo, por supuesto, estamos hablando, ¿verdad? Así, fuera de terapia, porque ya lo que sería el trabajo de un psicólogo es otro trabajo, pero digamos así a nivel como los trabajadores de salud en un centro de atención, preguntar, ¿verdad? Postura de interés y escucha activa. Y la escucha activa es uno de los elementos principales para que la persona se sienta bien, que lo estén escuchando, ¿no? Y que sienta que valió la pena llegar, aunque sea 5 minutos, a contar. Ahora, si se viera, señor, que me duele esto, me duele aquello, si dice, mire, pues eso es... Bueno, entonces, ¿vamos a pasar con el médico? Vamos a pasar con... O sea, dependiendo, ¿verdad?, las circunstancias. Pero si la actitud muchas veces de personal es, pase, no me importa lo que tenga, basta con mis penas, porque hay gente que piensa, basta con mis problemas, y estar yo escuchando los problemas de otros, no trae cuenta. Y no, o sea, nosotros que estamos en salud, ese es nuestro papel principal. Atender a la persona en primera línea emocionalmente y escuchando, preguntando y escuchando. Dar consejos, yo creo que eso no es nuestro papel, porque pues dar consejos, hasta la señora de la tienda da consejos. Dice, ¿qué le pasa? Vea que está, y yo que usted hiciera esto, haga aquello. No, es la parte de escucha. Y muchos de los que están en casa posiblemente, cuando escuchen a sus hijos, cuando escuchen al adolescente que esté pasando pena, y solo lo escuchen, ¿cuánto alivio van a brindar a sus seres queridos? Licenciado, ¿cuál sería el tratamiento que se le brindaría a las personas propiamente, viéndolo del lado de psicología? ¿Cuál sería la función propiamente para poder atender a los pacientes? Sí, también, ¿verdad? Es otro aspecto muy importante, porque pues, muchas personas desconocen al final cuál es el trabajo del psicólogo, porque con solo, a veces parte de la población piensa, bueno, ir al psicólogo es porque de seguro estoy mal, ¿verdad? Estoy loco, y lo asocian con eso que no tiene nada que ver. Entonces, pero el papel del psicólogo no es ni para locos, ni para personas que estén con un trastorno mental que para algunos piensan que es grave. Las personas pasan por situaciones difíciles, que es otra cosa. Pasan por un trastorno, pero no son eso. Entonces, ¿qué hace el psicólogo? Acompañar, en este caso que sería el adolescente, acompañar a que el adolescente descubra las herramientas con las que cuenta en ese momento. ¿Qué herramientas tiene? Pero también no solamente trabaja con el adolescente, trabaja con la familia, que ese grupo primario de apoyo es un grupo de apoyo que de nada sirve que el psicólogo esté, por ejemplo, acompañando al joven en un trastorno, por ejemplo, de ansiedad o de depresión, si su grupo no le pone la atención correspondiente. Entonces tiene que haber un cambio del grupo primario, que es la familia. Tiene que haber un cambio totalmente. A veces hay padres que dicen, voy a llevarle allá a mi hijo, ¿verdad? Está triste, tiene depresión, ahí dele una buena terapia. Pareciera que como dele una buena regañada, parece que fuera sinónimo. Y algunos dicen, pero no es así. Si tal vez si hubiera que regañar a alguien, tendría que ser a ese grupo primario, ¿verdad? Si hubiera que, porque no es el papel del psicólogo. El papel del psicólogo entonces es hacer valer las herramientas que ya tiene el joven, hacerle saber a la familia que es el
digamos así, el grupo primario de apoyo, que es el grupo con que cuenta, es la base, con que el joven no se sienta solo, que no se sienta desatendido. Y descubrir que con el acompañamiento del psicólogo las tres partes van a salir avante. El psicólogo ayuda al final a encaminar al jovencito a que descubra que lo que estaba pasándole era una situación temporal, algo transitorio, y que esa situación transitoria significa que a veces se pasan momentos difíciles, pero se sale. Entonces, el trabajo del psicólogo es eso: acompañar, darle seguimiento ya después de que el chico o el adolescente haya salido de esa situación, darle seguimiento ya a través de sesiones, ¿verdad? Las sesiones terapéuticas, y en algún momento pues ya dar por terminado digamos el acompañamiento, donde el joven ha descubierto que sí habían salidas y que de hecho toda dificultad siempre hay una salida. Porque los jóvenes a veces se cierran y piensan que ya no hay más salida y que parece que se hubiera acabado el mundo, pero no, todo tiene solución. ¿Cuál sería una de las recomendaciones que usted brindaría, licenciado, a todas esas personas que posiblemente, ahora que hemos platicado y dicen, yo he presentado esos síntomas, quizás lo tengo, pero da miedo expresarlo con mi familia, con algún amigo o quizás con mi pareja sentimental? ¿Cuál sería la recomendación que usted le brindaría a esas personas? Bueno, habríamos, por ejemplo, ¿verdad? Si son jóvenes, a veces los jóvenes están como más, puede decir que atentos a esto. Algunos están preocupados por lo que les está pasando, pero la recomendación quizás primero para los jóvenes es de que sea la situación que vayan a pasar, siempre hay una salida. No importa qué esté pasando, ¿no? Pareciera que fuera muy grave, muy difícil, pero siempre hay una salida. Y al final dice uno, y por eso estaba yo angustiado, ¿verdad? O por eso estaba yo deprimido, por eso estaba yo sufriendo. Siempre hay una salida. Entonces, que confíen que hay una salida. Ahora, si los adolescentes no tuvieran su grupo de apoyo, que sería la familia, como que no pueden confiar en ellos porque los van a regañar, porque ¿qué van a pensar? ¿Verdad? Y llega un joven y dice, papá, yo estoy consumiendo marihuana, yo estoy consumiendo alguna sustancia. Obviamente, pues, no lo van a felicitar, ¿verdad? Entonces tienen miedo. Pero si lo que quiere salir avante, tiene que buscar, por lo menos, personas de confianza, ¿verdad? Vamos a hablar de personas adultas, porque a veces si su persona de confianza es su amigo, el amigo pues puede ser que le vaya a decir, no, hombre, no te preocupes, ¿verdad? Con otro poquito de esto te tranquiliza. No, tiene que ser una persona de confianza, pues en los establecimientos hay psicólogos, hay orientadores. Si yo o sea, me da vergüenza, ¿verdad? Me va a ver mi profesor, ¿verdad? Que yo estoy yendo a psicólogo. Hay psicólogos en el hospital, hay psicólogos en los centros de salud. Entonces, yo puedo ir, y es más, hasta es gratuito. Bueno, en el hecho de que gratuito, lo cuestiono un poquito, porque saben que todos pagamos nuestros impuestos y ahí estamos pues colaborando para que los jóvenes pues tengan esa atención. Pero pueden acudir, hay psicólogos, por ejemplo, en las municipalidades, para atender a los jóvenes, a las señoritas. Claro, si yo soy un menor de edad, tengo que tener la aprobación de mi papá. Ahora, los papás, si un hijo está pidiendo atención, por favor, o sea, ¿por qué negárselo, verdad? Porque a algunos hasta les da vergüenza. Ay, no, ¿qué van a pensar? Que mi hijo está yendo a psicólogo, si mi hijo está bien, mi hija está... No, o sea, no tiene nada de malo. Es como que alguien me dijera, ¿qué va a pensar la gente si yo voy al dentista? ¿Alguien se ha preocupado por eso? ¿Qué va a pensar la gente si yo voy por ejemplo, con el traumatólogo, me lastimé? ¿Qué van a pensar? No, eso no lo piensan. Pero si es con el psicólogo, muchos dicen, ¿qué van a pensar? Puede ser que no, eso no se tiene que dar cuenta. Y al contrario, darle la oportunidad a sus hijos para que puedan salir avante si ellos no los pueden apoyar. Pero hay que buscar una ayuda. Entonces los adolescentes tienen que buscar una ayuda con el consentimiento de sus papás, ¿verdad? Aunque tal vez no le diga a papá qué le está pasando, pero dígame, yo necesito ayuda. Y los papás tienen que buscar esa ayuda también. Ahora, si ya soy un joven mayor de edad o un adulto, pues es mucho más fácil buscar la ayuda de acompañamiento profesional. Porque si yo, como vuelvo a repetir, estoy buscando la ayuda de mis amigos, a menos que mi amigo sea psicólogo, o a menos que mi amigo realmente tenga una madurez, ¿verdad?, donde me pueda sacar avante. Pero de lo contrario,
si no encuentro apoyo ahí, yo creo que pues buscar ayuda es muy importante y no tiene absolutamente nada de negativo buscar ayuda, al contrario. Verá que la persona que está pasando una situación solo era una situación temporal. Y muchas veces es donde nos invaden los prejuicios del qué dirán. Y bueno, en ciertas ocasiones nos puede pasar propiamente en decir, bueno, tengo mi cita con el psicólogo, pero me voy a ir bien abrigado, bien cubierto para que no me miren. Porque muchas veces decimos, ay, es que me va a ver la vecina, le va a contar a medio mundo, estoy enfermo, que estoy loco, posiblemente. Son prejuicios donde nos llenamos, sí, los pensamientos y decimos, mejor no voy, no lo hago, en mi casa estoy tranquilo y se acabó el asunto. Pero, bueno, yo quisiera decirle a los jóvenes que nos están viendo, no quedarse encerrados en su círculo propiamente individual, expresarse, como mencionaba acá en Lic Fuentes, si no tenemos la confianza necesaria con nuestros papás porque nos da pena, nos van a regañar, buscar a la persona más cercana con la que ustedes tengan lazos muy, muy apegados y decirle, me pasa esto, necesito ayuda. Eliminar de nuestros pensamientos el qué dirán, porque el qué dirán no los va a ayudar a ustedes. Busquen primero su paz mental, su salud mental, estar en mucha tranquilidad y poder solventar eso. Estamos rodeados de muchos prejuicios ahorita en nuestra sociedad, que derivadamente desde que inició la pandemia, licenciado, aumentaron más los casos de los trastornos de comportamiento, el aislamiento social, como usted mencionaba, de que el trastorno social es mejor me quedo en mi casa y no salgo, pero sí los instamos a que puedan buscar ayuda, la más cercana que ustedes tengan, también abocarse al centro de atención más cercano que ustedes tengan. Como personal de enfermería, pues nosotros estamos capacitados para brindarle la atención necesaria y si lo necesita, pues poder referirlo con el especialista que usted necesita. Entonces, Lic, la verdad estuvo muy interesante la charla y pues muchas gracias por habernos apoyado y brindado tal recomendaciones y habernos informado más, porque nosotros como personal de salud nunca terminamos de aprender y día con día pues seguimos aprendiendo para ayudar a la población. Entonces, le agradecemos mucho, Lic, de veras. Muchas gracias. No hay palabras como para expresar lo que usted está haciendo y propiamente poder nosotros expresarnos a través de las pantallas y decirle a esas personas que sí hay solución. Hay solución para todo, menos para la muerte, pero sí hay solución, entonces sí deben de abocarse para poder solucionar sus problemas. Exacto. Igual muchas gracias por compartir sus conocimientos que nos ha dado a nosotros, porque como sabemos, aprendemos cada día más, las cosas pasan nuevas y nosotros también necesitamos orientarnos sobre eso porque también somos jóvenes. Exacto, mire, todo mundo, si nosotros solitos, no podemos salir porque hay personas que pueden salir de sus problemas solitos, no tienen que ir a psicólogo ni a nadie más. Hay muchas personas que tienen esa capacidad, esa herramienta de ser resilientes. Les pasa algo y dicen, bueno, ya me pasó, yo salgo adelante solo, yo puedo. Y hay personas así. No todos tienen que ir a psicólogo. Pero si yo no encuentro la forma, la salida, puedo acudir. Los psicólogos, vamos al psicólogo. Por si no lo sabían, porque a veces una persona me dijo, mire, ¿y qué? ¿Y usted va al psicólogo? Claro, ¿por qué no? No, pero como usted es psicólogo, no, o sea, todos necesitamos. ¿Por qué? Porque hay situaciones que las personas van al psicólogo, los abogados, por si no lo sabían, van al psicólogo los médicos, por si no lo sabían, van al psicólogo ingenieros, van al psicólogo, por ejemplo, últimamente, una persona que es diseñadora gráfica, va al psicólogo, no tiene nada, es como le digo, es por si uno realmente no puede solucionar algo, busca apoyo. Para eso hay tanta profesión. Y habiendo tantos profesionales que no vayamos, pues también estamos desperdiciando recursos. Pero si nosotros podemos salir solos de nuestra situación, en buena hora, porque también lo podemos hacer.
¿sí? Si un joven está en una situación difícil y dice, no, son cuentos, yo mañana cambio mi actitud, hay quienes lo pueden hacer. O sea, no necesariamente tienen que ir al psicólogo. Y son personas que salen avante. Y hay muchas de personas así. Pero quienes no, estamos para apoyar y para servir. Yo creo que ustedes también, pues, muchas gracias, ¿verdad? Por haberme invitado a compartir un momentito con ustedes. Yo sé que les importa bastante la salud de las personas y en ese campo vamos creciendo todos. Pues así es, licenciado, muchas gracias de antemano. Pues hemos concluido esta parte. Le agradecemos a todos de todo corazón pues, por haber puesto su atención en la plática que hemos tenido hoy acá con el licenciado y acá con mi compañera. Pues será en una próxima oportunidad o en un próximo episodio que nos estaremos presentando. Entonces les agradecemos bastante y nos vemos en otra oportunidad.